Sean bienvenidos al video acerca de la instalación física de una red. Yo, Rodolfo, les voy a explicar lo que es el primer paso o procedimiento que se debe llevar a cabo para su instalación, el cual son los medios de transmisión. ¿Qué son los medios de transmisión? Bueno, estos siguen un sistema OSI, el cual quiere decir la conexión entre un punto ya determinado, como puede ser una vivienda u una oficina, hacia otro en el cual recibirá una complejidad de conexiones entre datos y la comunicación del servidor. Esta se divide en tres tipos de medio de transmisión, los cuales son los cables de pares y metálicos, los sistemas de fibra óptica y los sistemas inalámbricos. Y comenzaremos con lo que son los cables de pares y metálicos. Estos siguen un principio de electromagnetismo, como puede ser el de Ohm. Estos son cables de pares trenzados, ya que están hechos de filamentos metálicos, y esto se hace para que no se pueda obtener una interferencia y para que sean no tan sensibles a lo que, por ejemplo, podría ser el momento de entrar a una llamada y escuchar la otra llamada ajena o escuchar alguna interferencia de señales. En este caso hay dos tipos de cables, los cuales son los cables UTP y los cables STP. Los cables UTP son cables baratos y flexibles y más sencillos, por así decirlo. Mas sin embargo, esos cables, si no se guarda la numeración que tienen, podrían dejar de funcionar y serían más sensibles a las interferencias. En cuanto a los cables UCP, estos, a la diferencia de los cables UTP, tienen una cubierta metálica, la cual permite que sean más estables y que no tengan ese tipo de interferencias. Eso sí, es más caro y menos flexible que el UTP, mas sin embargo, su cableado metálico es el mismo. Ahora procederé a hablar sobre lo que es el segundo tipo de sistema, el cual es el sistema de fibra óptica. Estas, por lo tanto, son señales luminosas, por lo cual se dice que si recibieran luz ambiental, sería una mezcla de distintas señales, porque están hechos usualmente de vidrio o de otros materiales plásticos estos sistemas. Por lo tanto, son necesarios el uso de fuentes especializadas, que son luces LED, diodos LED o fuentes láser. Actualmente se usan dos tipos de fibra óptica para la transmisión de señales. Acá tenemos la fibra monomodo y tenemos la fibra multimodo. La monomodo utiliza un láser de un solo camino, evitando las refracciones para la luz en las paredes. En cuanto a la multimodo, la fibra multimodo, como su nombre dice, tiene múltiples ángulos de láser por el cual se va reflexionando la luz en las paredes. Esto se podría decir como un mejor modo un poco más distorsionado de la recepción de luz. Y por último, el tercer método, los cuales son los sistemas inalámbricos. Estos sistemas se transfieren por medio atmosférico, es decir, son señales o redes de área local. Sus señales son por medio de ondas de radio, las cuales podrían ser interferidas fácilmente por el modo en que éstas tienen su reflexión, es decir, van rebotando alrededor de lo que puede ser un cuarto o del espacio que estén. Si el espacio es totalmente abierto, estas redes se esparcen por toda el área, pero mientras más se concentren, sería mejor aún la conexión. Y como explicaba, los efectos que pueden tener una red es la reflexión, la difracción y la dispersión. En cuanto a la reflexión, esta, como dije, puede rebotar en una pared y se puede repetir hacia el lado que ya venía, revirtiendo su trayectoria. En cuanto a la difracción, esta significa que la señal divide su camino, por lo cual hace que se bordeen o que en este caso sea la mitad de eficaz que originalmente era. Y la dispersión es la difusión o la reflexión de la señal múltiples y variadas señales en diferentes direcciones, para ser más exactos. En la actualidad se están manipulando masivamente este tipo de redes, ya que permiten la mayor movilidad de los equipos y facilita aún más el acceso cómodo que se tienen hacia estas. Y con eso serían los medios de transmisión. Y para finalizar, les haré 4 preguntas. Y la primera de ellas es: ¿por qué sigue un sistema OSI la instalación física de una red? 2. ¿Cómo fue que se ideó el uso de estos por filamentos metálicos? La número 3, la cual sería: ¿cómo se desarrollaron los sistemas de fibra óptica? Y la número 4, ¿por qué las redes inalámbricas o los sistemas inalámbricos usan ondas de radio para que éstas se puedan transmitir? Y esas serían las 4 preguntas para que puedan entender un poquito mejor el tema. Ahí como una tarea. En esta ocasión hablaremos sobre los dispositivos de conexión de cables.
Los cables que forman parte de una red de transmisión de datos no pueden utilizarse si la señal eléctrica no entra en ellos debidamente. De esta función se ocupan los conectores, que no son más que interfaces que adecuan la señal del cable a la interfaz del receptor. Frecuentemente los conectores de una misma familia se duplican en forma de macho o hembra, que deben acoplarse mecánicamente en la instalación. Existen conectores para red. El conector es la interfaz entre el cable y el DTE o el ETC de un sistema de comunicación o entre dos dispositivos intermedios en cualquier parte de la red. En una LAN, los conectores conectan los cables a las tarjetas de red. Algunos de estos conectores son RJ11, RJ12, RJ45. Estos conectores se suelen utilizar con cables UTP, STP y otros cables de pares. Por lo tanto, al adquirir los conectores se debe de especificar la categoría del cable que se pretende utilizar en ellos. Otros tipos de conectores son los AUI o DB15, utilizados en la formación de topologías estrellas con cable de pares o para la conexión de transceptores a las estaciones. También tenemos los BNC. Se utiliza con cable coaxial fino, típico de Ethernet. Mantiene la estructura coaxial del cable en cada conexión. T-coaxial es el modo natural de conectar una estación en bus de cable coaxial. Tenemos los DB25 y DB9, que son conectores utilizados para conexiones en serie. En el caso de redes inalámbricas no podemos hablar de conectores, sino de antenas de radiación. En cada extremo de la comunicación debe haber una o varias dependiendo de la tecnología utilizada. Por lo tanto, las antenas realizan la función de transceptores, puesto que convierten la señal eléctrica de los circuitos electrónicos en ondas de radio. Pero cables y conectores no son los únicos elementos físicos de la red. También hay que considerar la conductividad de los cables por las instalaciones arquitectónicas y los elementos que adecuan los cables a las tarjetas de red. Balums y transceptores son capaces de adaptar la señal pasándola de coaxial a twinaxial, dual, coaxial o UTP o en general a cables de pares, sean o no trenzados. El rack es un armario que recoge de modo ordenado las conexiones de todas o una de las partes de la red. Los latiguillos son cables cortos utilizados para prolongar los cables entrantes o salientes del rack. La canaleta es una estructura de plástica adosada al suelo o a la pared, que alberga a su interior todo el cableado de red, de modo que todo tipo de cableado está más organizado. Las placas de conectores y rosetas son conectores que se insertan en las canaletas o se adosan a la pared y que sirven de interfaz entre el latiguillo que lleva la señal al nodo y el cable de red. Conectores para fibra óptica. Los conectores más comunes utilizados en instalaciones de fibra óptica para redes de área local son los conectores ST y SC. El conector SC es un conector de inserción directa. Suele utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo gigabit. El conector ST es un conector semejante al SC, pero requiere un giro de conector para la inserción del mismo, de modo semejante a las conexiones coaxiales, y suele utilizarse en instalaciones Ethernet, entre cables de pares y fibra óptica. Herramientas utilizadas en la conectorización. La creación de las conexiones de la red debe ser realizada con demasiado cuidado. La mayor parte de los problemas de la red de área local se relaciona directamente con problemas en los cables o en los conectores. Cuanto mayor sea la velocidad de transmisión de las señales de la red, cuanto mayor será la necesidad de calidad en los conectores y en las conexiones que conforman. Las herramientas utilizadas en la construcción de las conexiones de cableado dependerán del tipo de cable y de conector. Las grandes empresas suelen disponer de las herramientas adecuadas para su conectorización. Estas herramientas toman formas especializadas como alicates, cuchillos y crimpadores, que se pueden adquirir en los comercios especializados. Y además de las herramientas de conectorización, son necesarios algunos otros componentes que cooperan en la calidad de la instalación, como por ejemplo el macarrón termorretráctil. Se trata de cables huecos construidos de un material plástico termorretráctil, es decir, que se comprimen por aplicación del calor. Suele instalarse en la unión del cable con el conector para que una vez apretados, el conector quede más sujeto al cable. Las bridas son elementos plásticos que abrochan los cables entre sí o a los armarios, por donde se instalan de modo que se fije la trayectoria del cable y se impida su movilidad. Las etiquetas identificativas constituyen un sistema de información que se adjunta a cada cable para tenerlo identificado. También tenemos otro tipo de herramientas, que son las más comunes como tijeras, pelacables, destornilladores,
punzones, cuchillos, etc. Para complementar este apartado, tengo una serie de 5 preguntas que deberás investigar. ¿Qué es un conector? ¿A qué se le llama tecnología PLC o en inglés Power Line Communications? ¿Cuáles son los conectores más utilizados en las instalaciones de red con fibra óptica? ¿Qué características mecánicas tienen cada uno de ellos? ¿Qué modos de propagación se utilizan para conducir la señal luminosa en el núcleo de una fibra óptica? Eso fue todo de este submódulo. Espero que respondas correctamente las preguntas. Hola, mi nombre es Aret. Yo les voy a explicar una breve descripción de la tarjeta red y sus conexiones. El adaptador red, tarjeta red o NIC, Network Interface Card por sus siglas en inglés, es la principal parte física para la conexión local de una red de área local. Cada tarjeta red sirve de interfaz entre el hardware y la red. Por lo regular, algunos equipos ya tienen integrado en su tarjeta básica de hardware la tarjeta red, algunos no lo tienen, entonces el usuario tiene que comprar una tarjeta red e incorporársela al hardware. Un equipo puede tener uno o más adaptadores de red. La conexión del hardware de la tarjeta red sobre donde soporta el host de comunicación se lleva a cabo mediante una interfaz de conexión, donde cada uno de los ordenadores transfiere internamente a cada uno de los componentes de la computadora la información que necesita. Estos elementos pueden ser el CPU, las memorias o incluso los periféricos. Todo esto paralelamente a un bus interno. Cada uno de estos elementos que están conectados al bus interno están unidos por una conexión llamada slots, donde reciben especificaciones directamente. La velocidad de transmisión del slot, es decir, el bus interno que está en el ordenador, más el número de bits que es capaz de transmitir en paralelo, son de los factores que decidirán el rendimiento de la tarjeta red en el procesador central. Actualmente las interfaces más utilizadas son PCI en sus diversas variedades, PMCIA en ordenadores portátiles y también el USB. En el caso para adaptadores de red inalámbrica, el procedimiento es muy parecido, solo que esta vez ya no vamos a utilizar cables, ya que estos fueron sustituidos por antenas de radiación que vienen incluidas ya en la interfaz. Como en cualquier tarjeta de red o adaptador, se es necesario un software controlador que conduzca las operaciones del sistema desde el sistema operativo. De este modo podemos usar el hardware y poder controlar específicamente la red. Sobre este mismo controlador o sistema software se pueden instalar programas de alto nivel con especificaciones relacionadas a los protocolos de la red. A estas aplicaciones se les llaman packet drivers, porque digamos son los creadores de los paquetes o tramas que van a estar navegando a través de tu red. Cada paquete contiene los protocolos adecuados y las características adecuadas a tu red física. Cuando nosotros instalamos un hardware y lo arrancamos, por lo regular, si tu computadora soporta la tecnología plug and play, el sistema operativo te va a avisar que estás instalando un nuevo hardware y va a tratar de instalarlo automáticamente, pero con tu autorización. Cuando esto no funciona es por lo regular cuando las tarjetas red son más modernas que el sistema operativo. Entonces el fabricante te tiene que dar un sistema operador para poder instalar la red hardware. Y bueno, aquí termina mi video sobre qué es la tarjeta red y sus conexiones. Y para poder entender mejor el tema, les voy a hacer 4 preguntas. Espero que las puedan contestar. La primera, ¿qué es un slot? La segunda, ¿qué es el packet driver? La tercera, ¿qué es el software controlador? Y por último, mencióname 3 interfaces más comunes que utilizamos. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.
La red Ethernet. ¿Qué es la red Ethernet? Es una red LAN que utiliza un perfil técnico con un protocolo IEEE 802.3 y esto especifica como que es un dispositivo que se conecta al internet. Es una alternativa al Wi-Fi que no es inalámbrica, pero su conexión es más rápida y confiable, ya que no presenta una interferencia con más dispositivos. Cualquier estación conectada a una red IEE debe poseer una tarjeta de red que cumpla con este hardware y software adecuado para el uso de su red y las tramas. Las tramas es la unidad de envío de datos cíclica que sigue el protocolo anterior mencionado. Entonces la tarjeta de red se encarga de verificar las tramas que le llegan desde el canal, así como ensamblar los datos de información dándoles la forma de una trama, detectando los posibles errores en el destino, entre otras cosas. Las tarjetas también son las encargadas de negociar los recursos que se necesitan con el sistema operativo del ordenador. Ahora, la tecnología Power over Ethernet, o abreviada PoE, es un estándar definido en una norma en el protocolo IEE que permite suministrar energía eléctrica a un dispositivo de red a través de cables de datos de la conexión de Ethernet. El consumo del dispositivo debe ser reducido, pero debe de ser suficiente para alimentar, por ejemplo, a una cámara de web, que no es necesaria de una fuente de alimentación alterna. Específicamente podemos encontrar dos tipos: el PSE, Power Sourcing Equipment, es el dispositivo que suministra la energía, por ejemplo, a un puerto de conmutador con energía PoE, y el PD, Power Device, que es un dispositivo que es alimentado por un PSE, que es, por ejemplo, la cámara web. Bien, ahora tengo 3 preguntas. ¿Qué protocolo sigue la red Ethernet? ¿Cuál es la función de una tarjeta de red? ¿Cómo funciona un PoE? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de PoE y cuál es su función? Soy Damián Torres Flores y hoy les vengo a hablar un poco acerca del cableado de la red. Para empezar, un cable. Un cable es un hilo de metal conductor en el que tiene distintos conductores aislados por medio de una envoltura aislante, ya sea de plástico, etc., en el que sirve para llevar de un lado a otro la electricidad. Bueno, ya que establecimos la definición de lo que es un cable, vamos a hablar un poco acerca del cableado de la red, como sus diferentes tipos. Existen distintos tipos de cableado de la red, como por ejemplo el cable sin blindaje o el par trenzado llamado regularmente, el cable con blindaje, el cable estructurado y la fibra óptica. Bueno, voy a hablarles de uno cada uno, para qué sirve y en qué es utilizado mayormente. El cable sin blindaje o el par trenzado es un tipo de cable que se utiliza en la mayoría de las redes Ethernet, ya sea en empresas o incluso en su casa. El cable con blindaje. El cable con blindaje es un lugar donde hay una gran cantidad de interferencia electromagnética, como por ejemplo lo que sería en un taller de mecánica. Lo que sirve es que es como un cable, excepto que tiene un aislante metálico exterior que añade incluso más protección que otros contra las posibles interferencias electromagnéticas. El cableado estructurado se encuentra disponible en las categorías 5E, 6, 6A y la 7. El cable estructurado es uno de los tipos de cable más confiables que uno puede tener, pero la única desventaja es que su alcance se limita a 100 metros en un recorrido continuo. Ahora vamos a hablar acerca de la fibra óptica. Como ya saben, es uno de los más conocidos o incluso que más se usa ahora en la actualidad. El cable de fibra óptica se utiliza principalmente como un cable principal, aunque ya se está utilizando cada vez más como cable para estaciones de trabajo de alto rendimiento, ya sea en empresas, en sitios de trabajo o incluso en el hogar.
Por cable principal se denomina la estructura que sirve para conectar salas de cómputo, centrales de datos, o para unir dos espacios en los que fluye una gran cantidad de información, como ya lo mencioné, en las empresas o sitios de trabajo de gran espacio. Ahora, para terminar, les dejaré por aquí unas series de preguntas que tendrán que responder acerca de este tema. Esto para ver qué tal supieron contestarnos y aprender de este tema. Muchas gracias. Hasta aquí su servidor. Soy Damián Torres Flores. Les deseo suerte. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Arón, de la capacitación de informática. Hoy hablaremos de lo que es el cableado estructurado y certificado. Bueno, para empezar, normalmente cuando nosotros instalamos una red en nuestros ordenadores, nos facilitan muchas cosas. Lo que siempre se le debe de dar mantenimiento debido a la evolución de los ordenadores es los cables que utilizamos para esto, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué es el cableado estructurado? El cableado estructurado es aquel que conecta los ordenadores de una manera eficaz para poder transmitir archivos de manera muy fácil. ¿Qué es el cableado certificado? Más que nada es un aparato que se usa para poder verificar los cables que tengamos y su buena efectividad, así que estén en buenas condiciones para evitar cualquier problema futuro. Estructuración del cable. Estructuración del cable, normalmente siempre nos piden dos temas muy importantes, lo que es seguridad y flexibilidad. También entrarían otros conceptos muy importantes, como puede ser la economía o puede ser el fácil instalamiento, pero para poder conseguir esta estructura normalmente se divide en submódulos independientes, los cuales delimitan cada una de las funciones, y obviamente estos tienen una jerarquía dependiendo de su uso, ¿no? Normalmente cuando nosotros hablamos de una estructura, siempre debe de tener dos conceptos muy importantes, lo que es la modularidad y la flexibilidad. Cuando hablamos de modularidad es cuando podemos aumentar la arquitectura de nuestra red sin aumentar la complejidad de esta y no tener tantas dificultades. Cuando hablamos de flexibilidad es cuando podemos modificar la red a nuestro gusto y dependiendo de nuestras necesidades. Bueno, aquí podemos ver los módulos. Podemos ver que el número 1 es el equipo de usuario. Normalmente este es el que da control a todo, el que da soporte de red. El roseta, lo que es el cableado horizontal de planta, que es el número 3. El 4, que es el cuarto de comunicaciones de distribuidor de planta, que normalmente este es el que proporciona la energía a todos y también evita cualquier tipo de corte, ¿no? Y lo que es el cableado vertical. Aquí podemos observar cada una de estas. Bueno, ahí podemos ubicar lo que es el subsistema horizontal o de planta. Esto también dependiendo de cada red que uno necesite. Normalmente estos van en el subsuelo o cualquier otro tipo de cosa. El subsistema distribuidor es aquel que proporciona toda la energía necesaria para cada uno de los módulos. Igual el subsistema vertical o backbone es un subsistema que se encarga de poder comunicar a través de ellos, ¿no? Este tipo de subsistema es muy especializado en medios multimedia. Bueno, el siguiente tema es certificación de la instalación. Nosotros cuando hablamos de certificación de instalaciones normalmente nos referimos a comprobar que toda nuestra estructura sirva de manera correcta, ¿no? Normalmente tenemos dos normas para poder cumplir estos requisitos, los cuales serían estas dos. La primera fue creada en 1995 y la segunda es equivalente a la norma ISO IS 11801, lo que es la norma EIA-TIA 568. No se especifican muchas cosas. Una de ellas es que debe tener una topografía y debe de haber una distancia entre cada uno de los cables para evitar cualquier cortocircuito. Y la otra es que siempre debe haber parámetros determinantes de rendimiento. Bueno, el siguiente tema serían los dispositivos certificadores. Normalmente estos nos ayudan a checar todos los parámetros que deberíamos de tener en nuestras redes de cómputo. Existen 4 tipos dependiendo su complejidad. Por ejemplo, serían los comprobadores de continuidad de cable, los verificadores de cables, los instrumentos de verificación, certificación y analizadores de redes.
Normalmente estos estos dispositivos tienen dos partes, lo que es la terminal y la inicial. El agente pasivo es el que recibe las señales del agente activo. Bueno, eso sería todo. Las preguntas que dejaría serían: ¿crees que en verdad todos estos parámetros sean necesarios? ¿Crees que deberían de haber más parámetros? ¿Crees que si es mejor por una red de internet o una red de cableo? Y si alguna vez has utilizado alguno de ellos, estaría muy padre que nos des tu opinión acerca de esto. Bueno, esto sería todo. Gracias.